Hola, hola. Espero estén todos muy bien. Mi nombre es David Aguilar. Soy miembro de la Iglesia Comunidad Cristiana Aguas de Vida. Hoy quisiera aprovechar este espacio para conversar con ustedes sobre lo que es la sana doctrina cristiana. Una doctrina es una enseñanza que se da para la instrucción de alguien. Es un conjunto de ideas, es un conjunto de conocimiento estructurado, bien elaborado, que se da para enseñar, para instruir. En Efesios 4:14, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Efesios 4:14 y en Segunda de Timoteo 4:3, capítulo 4, versículo 3, nos habla de que no debemos dejarnos llevar por vientos de doctrinas que nos llevan a donde no sabemos dónde, desconocidas y doctrinas ajenas a la palabra de Dios. Igual nos habla de que por la comezón de escuchar y por creer que es una doctrina nueva, una doctrina buena, nos vamos a ver enfrentados a pastores inescrupulosos que van a traer una doctrina falsa, una doctrina incorrecta, una doctrina más bien propia de sus concupiscencias. Ya nos lo prevé la palabra, la misma palabra de Dios nos prevé esa situación y la importancia de la doctrina que se aprende, de la doctrina con la que uno se está instruyendo. Entonces, tanto para el creyente, para la persona que se congrega, que busca de Dios, que lee la palabra, que investiga, que comparte, que hace estudios con otras personas, estudios bíblicos, etc. Tanto para el creyente como para la persona que no ha tenido la oportunidad, que no ha escuchado, que no ha tenido relación ni contacto con el Evangelio de Jesucristo, con las buenas nuevas de la doctrina cristiana. A nosotros, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, versículo 1 al 9, nos indica, nos exhorta, nos llama a que tenemos que recibir la palabra como una semilla que va a traer fruto, y nosotros debemos ser como buena tierra para que esa semilla germine. Ese es el Evangelio, esa es la buena doctrina, la que germina y la que da buenos frutos. Nosotros estamos llamados a cuidar esa doctrina, así como desde el Antiguo Testamento el pueblo judío cuidaba esa palabra, esa doctrina, la escribía, la tenía escrita, la tenía desde los rollos de Isaías, Moisés, etc. Ellos cuidaban la palabra, la doctrina, para que no se tergiversara, tenían todo el cuidado del mundo. Nosotros tenemos la palabra en este momento, tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos la doctrina sana que está ahí, pero es muy importante para todos, para el creyente, para el no creyente, para cualquiera que en algún momento se acerque a la palabra de Dios, que es la fuente principal de la doctrina cristiana y la fuente más importante, que es la Biblia, que es la palabra de Dios manifestada y escrita. Debemos tener mucho cuidado, debemos cuidar, acercarnos con sabiduría, con inteligencia,
para que no nos perdamos, para que no entremos en oscuridad, porque habrá sectas, grupos, congregaciones, iglesias que no van, que no siguen esa sana doctrina. En la congregación Iglesia Comunidad Cristiana Aguas de Vida, nosotros, desde yo que tengo alrededor de 10 años de acudir a esta congregación y de ser parte de la congregación, desde hace 10 años que ingresé yo, me encuentro desde el primer momento, que fue un domingo 7 de junio del 2014, en una prédica del pastor titular, del guía de esta congregación, el pastor don Mauricio Mavigal. Y ahí, sin tener yo mucho conocimiento, pero ahí sentí, ahí viví, y empecé a disfrutar de una sana doctrina, donde hay estudio, donde hay oración, donde hay conocimiento, donde hay anhelo por la palabra, hay apego a la palabra de Dios. Partiendo de esto, de la necesidad de que haya de uno vincularse con la sana doctrina desde el principio, desde un inicio, en que uno tiene relación con el Evangelio. Me voy a permitir, como un recordatorio para los creyentes y para los miembros de la congregación, pero también como una celebración a esa primera prédica que a mí me impactó y me llevó a creer que en este lugar se sigue una sana doctrina. Esta prédica se refiere a cuando Dios desciende de los cielos. Nos hablaba esa prédica, muy fiel con la palabra de Dios, en que desde el Génesis capítulo 11, versículos 5 al 7, Dios interviene en nuestras vidas y se manifiesta en el mundo y baja del cielo. Esto es una forma de indicar que Él viene de donde está a donde estamos nosotros. Esto no es una fábula, esto es una realidad. Es un Dios que nos visita, que está con nosotros, que llega. El Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, que creó el universo, que creó las leyes físicas, las leyes de la naturaleza, todo lo que se ve y lo que no se ve. Ese Dios omnipotente, omnipresente, nos visita donde nosotros lo podamos ver, donde nosotros lo podamos entender, donde nuestras limitaciones físicas, espaciotemporales y lo que nosotros vivimos en este mundo material nos permiten, pero Él baja, y por eso se habla de que baja, porque es de un nivel distinto, bajar a nuestro nivel. En Génesis, Dios interviene y se manifiesta, y nos visita y desciende, y en la Torre de Babel confunde las lenguas para crear nuevos pueblos, para que no hablaran todos el mismo y se dispersaran. En el Éxodo capítulo 34 versículo 5, Dios desciende para dar revelación a Moisés, le indica quién es Dios, le informa, le enseña sobre su naturaleza. Al igual que en Éxodo 19:20, Dios desciende al monte Sinaí para llamar a algo extraordinario a Moisés. Con esto vemos que tenemos un Dios vivo, un Dios
que nos ama y que tiene contacto, que quiere estar con nosotros, que está con nosotros, que nos guía. Igualmente, en Números capítulo 12, versículo 5, Dios desciende para confrontar a Aarón y María. Igualmente, en Números capítulo 11, versículo 25, Dios habla cuando desciende que hay gracia repartida y reparte el Espíritu Santo entre los hombres. Es un Dios que nos visita, es un Dios vivo. Igual en Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3, versículo 22, Dios desciende para aprobación, porque el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Igualmente, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 13, Jesús, que estaba en el cielo, descendió a la tierra. Jesús nos guía a Dios. Aquí vemos que nuestro Dios, en sus personas, en su forma de ser, en su naturaleza divina y en su potestad y su poder, nos visita siempre, y nos ha visitado y nos sigue visitando. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 33, Jesús nos habla del pan de Dios que descendió del cielo, Jesucristo. Es el pan de vida que descendió del cielo. O sea que Jesucristo bajó, descendió y está con nosotros. Está con nosotros. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 15, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Pedro y Juan oran para que el Espíritu Santo descienda del cielo sobre los hombres. Igual en San Lucas capítulo 11, versículo 13, nosotros recibimos el Espíritu Santo, todo aquel que se lo pida. Porque si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas, buenas cosas a nuestros hijos, no nos dará Dios el Espíritu Santo, el cual desciende del cielo. Entonces, esto es una revelación, esto es sana doctrina que nos guía, que nos enseña la naturaleza de un Dios vivo, un Dios que se manifiesta, un Dios que está con nosotros, que vive con nosotros, que a través de su Espíritu Santo, convive con nosotros, y lo único que nosotros debemos hacer es abrirle la puerta, no cerrarle la puerta. Tenemos que ir hacia Él, buscarlo, porque es un Dios que nos busca, que siempre nos ha buscado y que quiere estar con nosotros. Es un Dios del que nosotros somos templo. Templo es el lugar donde Dios está.
que convive con nosotros el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es un Dios vivo que está con nosotros. Esto es sana doctrina. Esto es una prédica que aun cuando yo la recibí hace 10 años, me impactó, vigente, y es palabra viva y actual. Por eso, para estar en luz y guardar la palabra de Dios, debemos acercarnos, buscar y discernir la sana doctrina y seguirla, atesorarla y guardarla. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por esta oportunidad de esta conversación. Gracias Señor, danos discernimiento, danos sabiduría de lo alto para buscar, para encontrar, atesorar y sobre todo guardar tu sana doctrina. Amén, amén y amén.